Seguimos con esta cobertura especial de La Izquierda Diario en el medio de la crisis de la pandemia de coronavirus. Hoy la ciudad de Buenos Aires amaneció más vacía, igual que muchas ciudades del interior del país, por la preocupación social y también por las drásticas medidas que tomó el gobierno y las empresas en el transporte. De cualquier manera, durante la semana mucha gente tuvo que seguir viajando para trabajar, hay una gran preocupación. Entonces en La Izquierda Diario, además de reflejar lo que viene pasando con el coronavirus en los lugares de trabajo, elegimos 4 postales de esta semana sobre el tema de la clase trabajadora y la crisis. La primera la vamos a llamar entre el virus y el despido. Hay una preocupación lógica de parte de muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo de quienes son población de riesgo, de las condiciones en que tienen que viajar y de las condiciones en que tienen que trabajar. En La Izquierda Diario reflejamos muchas reacciones que están haciendo las patronales, en muchos casos ni siquiera respetando las medidas más elementales. Hemos visto cómo en Siderca, donde trabajan 3.000 trabajadores, la empresa no respetaba ni siquiera las medidas que había planteado el gobierno para quienes tenían enfermedades preexistentes o eran población de riesgo. O en el caso de los call centers de la ciudad de Buenos Aires, Tucumán o Córdoba, donde cientos de jóvenes tienen que trabajar en hacinados, sin ningún tipo de medidas higiénicas, e incluso en casos donde había sospecha de contagio, los hicieron ir a trabajar igual. O en el caso de Rappi, Globo, los chicos que reparten comida, donde les aumentaron unos pesos la comisión, pero tienen que seguir pedaleando expuestos. En La Izquierda Diario venimos reflejando ese desprecio patronal por la salud y la vida de las trabajadoras y trabajadores, no solo acá, sino en todo el mundo. Como veíamos el otro día en el Estado español, la consigna de yo me quedaría en mi casa, pero no puedo, que lanzaron muchos trabajadores que, a pesar de la crisis, que en Europa es mucho más brutal, tuvieron que salir a trabajar. Bueno, esa preocupación la venimos reflejando en La Izquierda Diario y es la primera postal. La segunda postal se llama Las que limpian, curan y cuidan el mundo. Como decía Celeste Murillo hace unos días en una nota de La Izquierda Diario, las mujeres son las que tienen más exposición a esta crisis, por 2 motivos principales. Primero, que son la mayoría en los servicios de salud. Y la segunda es que también, obviamente, están sobre representadas en todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Para tener una idea, el 70% de las médicas y enfermeras que actuaron en Wuhan, la ciudad china que fue el centro de la tormenta, el origen del coronavirus, fueron mujeres, eran mujeres. Lo mismo muchas de las que trabajan en los hospitales de Italia, Europa y obviamente en la Argentina. Pero lo hacen en condiciones de exposición brutal. A La Izquierda Diario escribió, quiero decir una frase de una trabajadora de limpieza de un hospital de Zaragoza que decía: ¿saben que tenemos en común las limpiadoras sanitarias y el coronavirus? Que somos invisibles. De esa manera denunciaban las condiciones en que las obligan a trabajar. Pero además lo hacían una agrupación de trabajadores de la salud precarizados estos días que denunciaba que mientras un diputado cobra 200.000 pesos, una médica que está hoy exponiéndose y curando y cuidando a quienes pueden verse contagiados, cobra 45.000 pesos. Una enfermera municipal cobra 35.000 pesos. Y una joven tercerizada de limpieza cobra 25.000 pesos. La postal número 3 se llama Apretados o Demorados. En el día de hoy, con la campaña del gobierno y las medidas que se tomaron en el transporte, bajó el caudal. Pero lo que vimos durante la semana, como puede mostrar la foto, es lo que sucedió en el ferrocarril Roca, donde muchos no pudieron dejar de ir a laburar porque en sus empresas los obligaron o porque están precarizados y no tienen ningún derecho y tuvieron que hacinarse así en los vagones del tren, del subte o en los colectivos. Incluso veíamos que, por ejemplo, la seccional Avellaneda, sus directivos se tomaron una licencia ante el coronavirus, pero hicieron que todos los trabajadores metalúrgicos de Avellaneda y de la mayoría de las seccionales de la zona sur tuvieran que seguir yendo a laburar. Por eso los trenes se llenaron. Para ver cómo viajaba la clase trabajadora esta semana, Lucho Lucero y Natalia Bru hicieron un informe de Constitución. De La Izquierda Diario vinimos a recoger opiniones de los usuarios del ferrocarril Roca en Plaza Constitución, cómo están viviendo la situación del coronavirus ante las distintas medidas que viene tomando el gobierno. Nos están planteando que nos tenemos que quedar en casa. ¿Cuál es tu situación? Bueno, ¿estás viajando en transporte público? Estoy viajando en transporte público y tengo que ir a trabajar sí o sí, porque si no me quedo sin trabajo y
necesito para vivir desde ya. Pero no me queda otra, porque estoy exponiendo a mi familia, exponiendo a mi esposa que se enferma, que no puede recibir ningún tipo de infección, y ellos no lo entienden eso. Hay gente que tiene que ir a trabajar, lamentablemente, y los transportes tienen que funcionar. Hay gente que si no trabaja, no come, las que laburan en negro o en blanco, pero es lo que hay que hacer. Yo, por ejemplo, tengo que trabajar sí o sí. Soy gastronómico y sí o sí tengo que trabajar. Nosotros tenemos que seguir laburando, lamentablemente. El transporte sigue funcionando y bueno, nosotros tenemos que seguir viniendo a trabajar. Porque por ahora tenemos que acatar la orden del patrón. A ver, yo tengo gente viviendo de 70 años en mi casa, enfermos de diabetes y todo, y sin embargo nosotros tenemos que seguir a trabajar igual. Cerca de mi lugar hay un Pharmacity que estaba un gel 150 pesos, un alcohol en gel, está 450. Y doy gracias a Dios que mi señora y mi bebé están en mi casa, pero yo estoy afuera. O sea, ellos capaz que no se contagian, pero me contagio yo, voy y lo contagio a ellos. Por eso yo creo que principalmente desde un principio nosotros no tendríamos que estar acá. Las medidas no son suficientes porque, o sea, vos estás dejando a los chicos en la casa, pero estás mandando a sus papás a laburar y les cortás los trenes y mandás menos trenes y juntás más papás con el tren más apretado y así como no se va a pasar el virus. Evidentemente el transporte público sigue funcionando, más allá de que nos digan que no tenemos que quedar en casa. Y peor encima, porque ahora quieren implementar que bajan todos sentados y si uno tiene que llegar a su trabajo, no sé cómo va a hacer eso mañana. ¿Y las empresas cómo lo toman? No, las medidas no son suficientes. Hoy pedimos guantes, nos dijeron que nada, que van a ir trayendo, pero mirá, yo estoy sin guantes. Así que no, estamos a la deriva. ¿Y el sindicato cómo responde ante la situación? Ausente, siempre ausente el sindicato, no da ni una solución. La verdad, estamos a la deriva. Mi situación es que si no salgo a trabajar, no como, literalmente. O sea, si tuviera la posibilidad de algún modo de no salir y quedarme con mis hijos, sería genial, pero bueno, ante la situación, cuando a veces uno trabaja en negro y demás, es complicado. Hay otra cosa que tienen razón ustedes. Nuestra vida vale más que sus intereses, pero bueno, ellos no lo entienden. La cuarta y última de las postales de esta semana la llamamos Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Porque así como está el desprecio de las patronales o los gobiernos por la vida de millones, también hay otra historia. Es la de los trabajadores automotrices de Milán, que se cruzaron de brazos y las líneas quedaron corriendo solas. O los de la Mercedes del País Vasco, que dijeron acá no trabaja nadie y pararon la producción. O el de los jóvenes y las jóvenes de los call centers de la Argentina, como Teleperformance o Contact, que colgaron la vincha. Así como los recolectores de Jujuy, trabajadores de astilleros Río Santiago y muchas trabajadoras de comercio en los shopping. Exigen discutir quiénes van a trabajar, licencias, si es necesario la producción. En definitiva, se plantan para defender su salud. Esa es una rebelión silenciosa, como el virus, que se empieza a sentir cada vez más fuerte. Pero también hay casos que queremos destacar, que son importantes. 3. Por un lado, el de los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos, de Aeroparque, en concreto la empresa GPS, una tercerizada de aerolíneas, que ante las condiciones en que las querían hacer trabajar en un lugar de riesgo, porque transportan obviamente pasajeros internacionales, decidieron plantarse, hacer asambleas y reclamar una comisión de seguridad e higiene que discuta las condiciones de trabajo y también la defensa de los puestos de trabajo. Pero para explicarlo mejor, hablamos con Luciano Corradi, que es delegado de la Comisión Interna. Mi nombre es Luciano Corradi, soy delegado de los tercerizados de Aerolíneas Argentinas de GPS. La situación en los aeropuertos viene siendo muy crítica, con alarmas de aviones que llegan con coronavirus al aeroparque, se activan los protocolos. Los trabajadores de todas las empresas no conocen los protocolos de trabajo que se están dando, no están entregando los insumos básicos para la prevención del contagio del coronavirus, y eso es parte de los reclamos que vienen haciendo. La empresa de limpieza Cersa estuvo de asamblea ayer. Los trabajadores, nosotros de GPS, venimos de asambleas reclamando todo tipo de insumos básicos y que se cuenten los protocolos. Mañana vamos a hacer una asamblea general al mediodía en reclamo por las licencias de madres y padres que no tienen dónde dejar a sus hijos, que no la están cumpliendo las empresas, y esta es la realidad que se está viviendo en los aeropuertos. Hay mucho desconcierto, hay mucha preocupación, y las patronales aprovechan para descontar, suspender y despedir contratados.
Bueno, otro caso también emblemático es el de las trabajadoras textiles de Neuquén. Las conocimos hace unos años cuando decidieron quedarse en la fábrica, defender el puesto de trabajo y ponerla a producir bajo control obrero, bajo gestión obrera. Bueno, ahora están planteando fabricar barbijos no solo para una empresa que se los reclamó, sino para toda la comunidad ante la falta de insumos en muchos hospitales. Y por último, el caso de muchas docentes y estudiantes de escuelas técnicas de Mendoza, Jujuy o Córdoba que hemos reflejado en La Izquierda Diario, que como contracara de los fabricantes industriales de insumos hospitalarios, dijeron que ellos pueden producir alcohol en gel y lo empezaron a hacer. Camila, que es docente y militante de la agrupación 9 de abril, nos cuenta desde Mendoza cómo es la situación. Hola, soy Camila, soy profe de la Escuela Técnica Fernando Lorenzo de Mendoza. Quería comentarles sobre las iniciativas que hemos estado teniendo con respecto a la elaboración de alcohol en gel. Nosotros desde antes de la suspensión de clases vimos que había un desabastecimiento y la necesidad de elaborarlo. Nosotros, además de como docentes enseñarles a los estudiantes a fabricar estos productos de limpieza y desinfección, decidimos también empezar a fabricarlo y de hecho otras escuelas lo han tomado como proyecto y una de ellas va a ser 6.000 litros de alcohol en gel. Nos parece un gran ejemplo para destacar en el sentido de que podemos desde las escuelas, los trabajadores y estudiantes podemos poner nuestra capacidad y nuestro conocimiento para enfrentar este tipo de crisis sin las especulaciones ni la sed de lucro que poseen los capitalistas. Estos ejemplos nos parecen muy valiosos porque empiezan a mostrar que en algunos sectores no solo se empiezan a reclamar medidas al gobierno y a las patronales, sino que también se empiezan a organizar para proteger la salud de quienes no quieren ir a trabajar o no deberían ir a trabajar, sino también de quienes tienen que seguir haciéndolo. Porque la clase obrera es la que hace funcionar al mundo. O pelea para organizar la producción y el transporte en medio de esta crisis, o los empresarios van a sacrificar la vida y la salud de millones. Bueno, y para seguir con esta cobertura especial de La Izquierda Diario ante el tema del coronavirus y específicamente cómo afecta a la clase trabajadora, sumamos en el estudio a Lía Pesaresi. ¿Cómo andás, Lía? ¿Qué tal, Lucho? Bueno, y del otro lado de la Cámara, bueno, ahí en Neuquén está Raúl Godoy, que es obrero de Sanón y ha sido diputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todo el equipo. ¿Cómo estás, Raúl? Queríamos hablar con vos. Venía Lucho en su informe hablando de la clase trabajadora y cómo impacta la pandemia del coronavirus. Y sabemos que en Neuquén hubo respuesta de varios sectores de trabajadores y trabajadoras. Queríamos que nos cuentes en primera persona qué es lo que está pasando en la provincia. Sí, bueno, toda esta pandemia y esta crisis internacional que se está desarrollando, acá en Neuquén pega, como ha pegado en la mayoría del país, pero acá muy fuerte, sobre la desigualdad, ¿no? Teníamos una situación crítica ya en las últimas semanas, con más de 60.000 personas viviendo en tomas. Hay una toma de más de 2.400 familias acá en Neuquén Capital, es decir, con una precariedad absoluta, y esto es como que llueve sobre mojado de una forma muy fuerte. Acá en Neuquén obviamente está impactando, la gente va siguiendo con mucha atención todos los acontecimientos. Uno mira Italia, primero China, después Italia, el Estado español, es decir, lo que empieza a pasar y verdaderamente cunde la preocupación. Y esto generó hace más de una semana, cuando esto recién inició, en el caso de Sanón, nosotros tenemos un servicio médico, un compañero, Gustavo Mujica, es un doctor que nos acompaña desde los inicios de nuestra lucha, allá cuando estábamos en las carpas afuera, y siempre se quedó y es parte de la cooperativa hoy. Bueno, con el compañero organizamos charlas en el comedor de Sanón para empezar a alertar sobre lo que se venía. Después esa charla se trasladó también a Cerámica Neuquén, a pedido de los compañeros, de la cooperativa de los compañeros de Cerámica Neuquén, y también en la Textil Neuquén, donde están las leonas del Parque Industrial, esas obreras textiles que pelearon. Entonces, de alguna manera se fue inicialmente dando charlas, poniendo en agenda, digamos, y en alerta al conjunto de los trabajadores esta situación, porque partimos de una base. Nosotros siempre nuestra salud y nuestra vida la cuidamos los laburantes y nadie lo va a hacer por nosotros.
y cuando vienen situaciones así, claramente la patronal cuida sus intereses, los gobiernos le cuidan los intereses a las patronales, pero los trabajadores somos los más expuestos. Por eso era tan necesario tomar esta situación en nuestras manos. Sí, qué distinto es en lugares con patronal y sin patronal, como planteabas vos. Bueno, el ejemplo de las obreras textiles me parece muy importante, no solamente por lo que vos estás contando de cómo enfrentan informándose ante la pandemia, sino también porque están dando respuesta solidaria como clase trabajadora para el resto, ¿no? Totalmente, la idea era, en primer lugar, informarnos, pero luego y automáticamente es tomar el problema en nuestras manos. En las gestiones obreras, en las demás, tanto en Sanón como en Cerámica Neuquén y en Estefani, la discusión fue cómo armar los turnos en función de que los compañeros que están en situación de riesgo o los mayores de 60 años pudieran irse a su casa, pero con el resto del plantel tratar de garantizar la producción. Porque es mentira que todo el mundo puede estar en su casa. Eso es una farsa, es una utopía. Es decir, el mundo se mueve por los trabajadores, sin los trabajadores no se mueve nada. Y ningún gobierno está dispuesto, y nadie está dispuesto a que se paralice todo y vos te quedes sin alimentos, sin estación de servicio, sin trabajadores de la salud, etc. Entonces es importante cómo los trabajadores nos organizamos nosotros mismos. Y en el caso de justamente de las cooperativas, de las gestiones obreras, tenemos la posibilidad de hacerlo en términos directos, ¿no? Organizamos la producción, los compañeros con problemas se pudieron retirar, pero los demás fuimos organizando la producción para mantener lo que significa nosotros llegar a los viernes, los sábados y cobrar. Y en el caso de las obreras textiles fue muy importante porque no solamente tomaron en cuenta su salud, sino también el hecho de cambiar y revertir su producción. Hubo una solicitud de un privado para pedirle barbijos y ellas dijeron, bueno, hay que hacer para todos, no solamente para vender y demás. Entonces pusieron su fábrica y están en plena discusión para poner la fábrica al servicio de hacer miles de barbijos para toda la población. Y es un hecho muy importante que los trabajadores y trabajadoras acá en Neuquén pongan esa impronta donde los trabajadores ponemos las gestiones obreras al servicio de un plan de emergencia para toda la comunidad. En este sentido yo creo que tenemos que dar pasos adelante en esto porque si bien nosotros lo estamos haciendo puertas adentro y con voluntad y decisión propia, pero esto es el Estado el que tiene que hacerse cargo justamente de que las gestiones obreras estén a full, utilizar nuestras instalaciones, nuestros depósitos, nuestra mano de obra y nuestra producción para ponerlos al servicio de un plan de emergencia, digamos, y cortar con los negocios que verdaderamente mantienen con los grandes empresarios. Raúl, recién hablabas ¿no? de la actitud del Estado y las patronales, ahí concretamente en Neuquén. ¿Qué te parece, o sea, qué análisis haces, así en resumidamente, de la actitud que ha tomado el gobierno nacional, bueno, los distintos gobiernos y los empresarios ante la crisis, ¿no? La situación de cómo un montón de gente sigue yendo a laburar, la situación de los hospitales, la situación más general sanitaria. ¿Qué análisis haces? Bueno, mirá, acá lo que ha habido, y es muy importante, la reacción por parte de los trabajadores y trabajadoras, nuestros compañeros y compañeras de salud del Hospital Castro Randón, el de mayor complejidad en toda la Patagonia, hicieron una conferencia de prensa junto a nuestros referentes, a Andrés Blanco, que es diputado provincial, Natalia Ormazábal, que es concejal, Julieta Katkov, que es referente, y bueno, y todos los, digamos, compañeros y compañeras que tienen algún cargo parlamentario en la legislatura y demás para exigir un plan de emergencia. Eso lo hicieron los trabajadores de la salud con un informe que da cuenta de la gravedad del sistema público de salud en todos lados, ¿no? En todos lados se ha privatizado, se ha priorizado el negocio por encima del derecho básico a la salud, y entonces que los trabajadores y trabajadoras han salido desde su lugar a hacer este planteo es importante. La juventud también se ha empezado a organizar. En los shopping, acá ayer hubo un aplausazo, digamos, los pibes y las pibas salieron de los shopping a aplaudir para reclamar medidas de seguridad, y eso fue un hecho importante. Los pibes de Globo y Rappi, acá en Neuquén, comenzaron a organizarse hace un tiempo atrás y también están reclamando cuestiones básicas de derechos. Sí, hay un sector en la juventud que lo empieza a hacer y ahora la gestión obrera. Las patronales, como siempre, y hay algo que no quiero dejar de mencionar, y es el hecho de el intento de militarizar las calles. Es decir, volver a sacar a la policía, a la gendarmería, incluso se habla del ejército, a las calles, merece nuestro más enérgico repudio. Estas fuerzas represivas en las calles hoy van a significar la legitimación para mañana utilizarlo para que esta crisis la paguen nuevamente los trabajadores y los sectores populares. No podemos permitir, y este eslogan que termina siendo reaccionario, vos en tu casa y los milicos en las calles.
nada bueno va a salir de ahí. Por eso es importante que los trabajadores tomemos esto en nuestras manos, con comisiones de seguridad e higiene, los compañeros y compañeras que puedan organizarse y comenzar a coordinar acciones entre trabajadores de salud, docentes, trabajadores de fábricas, empresas recuperadas, sindicatos recuperados. Creo que tenemos que jugar un rol importante y protagonista en esta situación. No podemos estar tranquilos en nuestras casas mientras se desarrolla semejante crisis. Raúl, bueno, para cerrar, después no sé si Lía querés hacer alguna pregunta más. ¿Y cuáles son las propuestas que tiene la izquierda para dar respuesta? O sea, ya sabemos, como denunciás vos, que los empresarios y los gobiernos están pensando más en cómo conservar sus negocios, ¿no? Garantizar sus negocios. ¿Cuál es la respuesta de parte que plantea la izquierda, por un lado, para proteger a quienes no puedan ir a trabajar y por otro lado, organizar a quienes tengan que seguir haciéndolo? Sí, bueno, en primer lugar tiene que haber comisiones de seguridad y higiene en cada uno de los lugares de trabajo y esto regular la producción. Tiene que haber un control obrero de la producción hoy, porque si esto no es así y seguimos en manos de estos tipos que nos han explotado toda la vida, que nuestra vida les importa menos que un repuesto, digamos, si no somos los trabajadores junto a las organizaciones quienes proponemos un plan de producción y una salida obrera a esta situación, vamos a pagar nuevamente con miseria, con millones de desocupados a la salida de esta crisis. Nosotros se tiene que hacer se tiene que tomar medidas drásticas porque la situación es grave y si es tan grave como todos coinciden en que sea grave, hay que tocar de los intereses de los grandes capitalistas. Es decir, tiene que haber un sistema único de salud controlado también por los trabajadores y trabajadoras, tiene que haber a todos los compañeros y compañeras que tengan que estar en su casa se les tiene que garantizar el 100%, y no solamente los trabajadores en blanco, sindicalizados y con convenio, sino que a todos los trabajadores monotributistas, a todos los trabajadores y trabajadoras informales, a los trabajadores que han marginado, digamos, casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras en este país no tienen convenio, no están sindicalizados y demás. Entonces hay que darle cobertura del 100%. Y en el caso de las empresas recuperadas tiene que haber un plan, porque lo que venimos discutiendo nosotros es poner nuestras fábricas y nuestros lugares al servicio de un plan de emergencia. Bueno, se tienen que garantizar los salarios y los insumos para poner las fábricas a producir a full, 100%, digamos, al servicio de la comunidad, al servicio de un plan de obras públicas. Ahora, por ejemplo, yo te mencionaba al inicio, más de 60.000 personas en Neuquén, en la Neuquén de Vaca Muerta, están sin vivienda y viven en tomas, en casillas precarias. ¿Qué le vas a decir a esa familia? Lavate con jabón, así, no tienen agua. Acarrean en tachos un poco de agua para poder tomar, es increíble. Y eso en Neuquén, imagínate en el resto del país, donde no están las condiciones de petróleo, gas, etcétera, que tiene nuestra provincia. Por eso tiene que haber un plan integral y los trabajadores en esta tenemos que plantarnos. Bueno, Lía, no sé si querés agregar algo más. No, sino rescatar, además de todas las medidas que me parecen muy buenas que planteas, Raúl, y también muy atinado la denuncia de la gendarmería en las calles, invitarte a que veas el informe que vamos a hacer justamente sobre lo último que vos planteás, que es las condiciones de vida de la mayoría de los hogares pobres, más humildes, y qué tiene que ver con la pandemia y cómo la enfrentan. Bueno, y saludarte y agradecerte por esta entrevista y saludar a todos en Neuquén también. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, muy buen trabajo y es más que nunca en situaciones como esta se necesitan medios como La Izquierda Diario y esta red multimedios para poder informar a los trabajadores y trabajadoras desde nuestro punto de vista, el de los trabajadores y del pueblo. Gracias.